Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Barrientos, soy alumna de tercer año de la carrera Higiene y Seguridad, orientada a la industria de la construcción. En esta pequeña capacitación les voy a hablar un poco de un tema que es de suma importancia en la construcción, que es el trabajo en altura. Bien, uno de los objetivos de esta capacitación son poder brindarles a ustedes información que les sea útil, tanto en el marco normativo como brindarle datos estadísticos acerca de la siniestralidad que supone el riesgo de trabajar en altura. También darles a conocer diferentes riesgos existentes en este tipo de trabajos, algunas herramientas de gestión que tienen que ver con la adopción de medidas preventivas para controlar esos riesgos y también obviamente los elementos de protección colectiva y los elementos de protección personal que se utilizan a la hora de realizar este tipo de tareas. Bien, es importante que recordemos que como futuros higienistas, nuestra principal función va a ser la de reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen. Esto lo vamos a lograr a través de una buena gestión de los mismos y es importante que para lograrlo sepamos o estudiemos los métodos, por ejemplo, en la industria de la construcción, eh, si estamos en presencia de un método constructivo tradicional en el que se usa, eh, por ejemplo, el hormigón armado, la mampostería de ladrillo y demás, que va a tener un método específico, o otros métodos más actuales, como por ejemplo la construcción en seco, en donde se utilizan placas y partes ya premoldeadas que se van ensamblando en el lugar del método, van a derivar los diferentes riesgos, ¿no es cierto? Y también analizar los puestos de trabajo, cuáles son las tareas que se realizan en el rubro de la construcción, por ejemplo, en cada rubro, cuáles son los ítems y qué actividades se realizan en cada uno de ellos, entendiendo cuáles son las máquinas, equipos, herramientas. Y un punto muy importante también es conocer a los trabajadores, tener una buena comunicación con ellos, ya que en definitiva ellos van a ser los que nos enseñen cómo realizar la tarea. Bien, yo les hablaba de lo que es reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen y es importante que entendamos que siempre que eh, el hombre está en situación de trabajo va a estar atravesado por situaciones peligrosas y expuesto a diferentes tipos de riesgos. Y es importante que entendamos cuál es la diferencia entre estos conceptos. El peligro es una condición que tiene potencialidad de producir un daño y el riesgo es la probabilidad de que ese daño se materialice. ¿Cómo se pueden materializar estos riesgos en incidentes, accidentes o enfermedades profesionales? Y acá podemos hablar un poco de lo que es el marco normativo, que son nuestras dos grandes leyes, si se quieren, que son la 19.587, que es la Ley de Higiene y Seguridad, y después tenemos la Ley 24.557, que es la que regula o la que en realidad la que establece cuáles son los derechos y obligaciones de las diferentes partes, empleadores, trabajadores, organismos como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las ART y demás. Y después tenemos, así como tenemos leyes, tenemos diferentes decretos que reglamentan las leyes y después diferentes resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en temas más específicos. Bueno, para la industria de la construcción tenemos, por ejemplo, el decreto 911, que regula el rubro de la construcción. Después, de manera general, tenemos el decreto 351 y así las diferentes eh, resoluciones. Bien, como les decía, los riesgos se pueden materializar de diferentes maneras. Si hablamos de incidente, un incidente es todo hecho que ocurre de manera inesperada, que es indeseado y que puede provocar algún daño o alguna pérdida, si se quiere, económica o algún contratiempo, eh, no así en la salud del trabajador. Y un accidente, para ello podemos remitirnos a lo que dice la ley 24.557, que establece que un accidente de trabajo es un hecho súbito y violento ocurrido por el hecho de una ocasión del trabajo en la que el trabajador sufre determinado daño en su salud, reduciendo obviamente sus capacidades laborativas. Este, es, este daño le puede generar obviamente alguna incapacidad que puede ser total, parcial o permanente, y el accidente también puede ser in itinere, es decir, aquel que se da desde el domicilio del trabajador al lugar de trabajo o viceversa, siempre y cuando el trabajador no altere este recorrido por razones ajenas a las laborales. Y cuando hablamos de
enfermedades profesionales, estamos hablando de un deterioro lento y progresivo de la salud del trabajador expuesto a determinados riesgos en el lugar de trabajo. Existe en el decreto 658 del año 96, está establecido, digamos, un listado de las enfermedades profesionales, cuáles son los agentes a los que está expuesto el trabajador realizando una lista de tareas. Es decir, el trabajador expuesto a determinado riesgo realizando esas tareas tiene como consecuencia la enfermedad que está en el listado y se considera una enfermedad profesional. Bien. Después, para ser más específicos y con respecto al marco normativo, tenemos la ley 22.250, que es la que regula las relaciones en la industria de la construcción. Puntos importantes de esta ley son, por ejemplo, la creación del Fondo de Cese Laboral, que es un fondo que está constituido por un aporte que realiza el trabajador mes a mes para suplantar, si se quiere, la indemnización por despido o por preaviso que corresponde según la ley de contrato de trabajo para los demás rubros, no así en la industria de la construcción. Entonces, cuando el trabajador termina una obra y se extingue su contrato, por ese motivo, este no queda desamparado. Después tenemos también la figura del IERIC, que es muy importante que conozcamos, es un órgano de fiscalización y control, se realizan allí el registro de obras, los trabajadores, los empleadores, realiza estadísticas, censos, certificaciones profesionales, tiene el poder de policía, es decir, que puede realizar inspecciones y control en obras y obviamente en caso de incumplimiento labrar las multas correspondientes, que estas multas en caso de incumplimiento continuo se pueden duplicar. Después tenemos el convenio colectivo. Un convenio colectivo es un acuerdo que se firma, ¿no es cierto?, entre las partes, entre los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, en el cual se pautan los salarios, las jornadas, los descansos, las vacaciones, las licencias y demás, y también se establecen, por ejemplo, para lo que es trabajo en altura y en el rubro de la construcción, diferentes tipos de adicionales que se pagan en función de especialización o de tarea específica. En este caso, por ejemplo, para trabajadores que realicen sus tareas en altura, vamos a tener diferentes porcentajes, por ejemplo, de 4 a 26 metros, un 15% adicional, y así, dependiendo, digamos, de la altura en la que esté realizando las tareas, va a percibir un adicional determinado. Bien, para entender, digamos, a qué se considera trabajo en altura, es importante que nos remitamos al decreto 911 del año 96, el cual en su artículo 54 establece que se considera trabajo en altura o trabajo con riesgo de caída de distinto nivel a todas aquellas tareas que se realicen o que impliquen trabajar o circular en alturas superiores superiores iguales a los 2 metros desde la cota cero. También se considera trabajo con riesgo de caída de distinto nivel a todas aquellas tareas que se realicen por debajo del nivel cero, es decir, excavaciones mayores a 1,80 m, ingreso a tanques enterrados, el ingreso a alcantarillas, por ejemplo, espacios confinados y demás. Y también el ingreso a silos, cualquiera sea su contenido, incluso cuando estos estén vacíos, también van a ser considerados como trabajo en altura. Bien, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo nos brinda datos estadísticos acerca del porcentaje que significa la caída de personas desde altura. Según el gráfico que se puede ver, y estos son los datos más actualizados, la caída de personas a distinto nivel representa el 15% de los accidentes con jornada laboral con baja. Esto lo posiciona en una de las primeras causas de accidente en el rubro. Bien, si bien la caída de personas es el riesgo más significativo de la caída de distinto nivel, tenemos diferentes tipos de riesgos, como por ejemplo caída de objetos desde altura, contacto eléctrico, carga térmica, riesgo ergonómico, y si hablamos también de que el ingreso a excavaciones representa también también significa, digamos, trabajo con riesgo de caída de distinto nivel y demás, tenemos los riesgos de aplastamiento y atrapamiento, por ejemplo. Bien. Cuando hablamos de caída a distinto nivel, tenemos que tener en cuenta, como les dije recién, que no es uno de los, que es solamente uno de los riesgos a los que se está expuesto, y les hablo de esto porque es el más significativo. Y existen diferentes medidas que se pueden tomar al respecto.
Algunas de ellas son, obviamente, implementar protecciones tanto colectivas y protecciones personales. Las protecciones colectivas tienen que ver con barandas, andamios perimetrales, redes de seguridad, delimitar la zona de trabajo, los bordes de losa, tapar los huecos de escaleras, de ascensores, utilizando, por ejemplo, placas de material fenólico y sistemas de barandas también. Y solo obviamente permitir el trabajo, la realización de estas tareas a personal que esté capacitado para ello, es decir, el trabajador que vaya a realizar sus tareas en altura tiene que estar en condiciones óptimas, tanto físicas como psicológicas y emocionales. Utilizar obviamente el elemento de protección personal, en este caso sería el arnés de seguridad con el correspondiente cabo de vida y anclado a un punto fijo. También es importante que, aparte del arnés de seguridad y demás, utilice todos los otros elementos de protección personal dependiendo de qué tarea vaya a realizar, es decir, casco con sistema de sujeción, guantes, zapatos de seguridad, ropa de trabajo adecuada y demás. Bien. Cuando hablamos de caída de objetos desde altura, también tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos algún tipo de protección colectiva, por ejemplo, no solamente estamos protegiendo a los trabajadores que estén en altura, sino también a todos aquellos que estén en los planos inferiores de trabajo, es decir, tanto a las personas, a los trabajadores de la obra, como a transeúntes, máquinas, equipos o instalaciones también que puedan ser dañadas por objetos que caen. En la industria de la construcción, por ejemplo, podemos hablar de escombros, herramientas y demás. Bien, y algunas medidas preventivas van a ser obviamente la implementación de estas medidas de protección colectiva que les voy a ir nombrando puntualmente más adelante, pero también es importante delimitar la zona de trabajo, teniendo en cuenta la posible trayectoria de algún objeto que pueda caer, creando un perímetro de seguridad. ¿Sí? También implementar redes de seguridad, marquesinas, y los trabajadores que estén realizando sus tareas en altura deben tener algún cinturón, porta herramientas para poder evitar, digamos, la caída de sus herramientas cuando realizan algún tipo de movimiento. Bien. El contacto eléctrico también es una de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Hay que tener en cuenta que cuando se realizan tareas, trabajos en altura, se trabaja muchas veces cerca de las líneas con tensión. Es muy importante entonces que solicitar, digamos, el corte de suministro a la entidad que encargada de ello, en este caso, por ejemplo, la de PEC, suspender las tareas en caso de lluvia o tormentas o fuertes vientos, es decir, como ya todos fuimos viendo, trabajar en una superficie húmeda o con arriba de un andamio, que además por lo general son tubulares y metálicos. Esto hace que exista mayor conductividad de la electricidad y más si el trabajador se encuentra húmedo o mojado. Entonces, suspender las tareas ante estas contingencias. También, obviamente, mantener distancias de seguridad con líneas energizadas. Muchos de los, por ejemplo, uno de los rubros en construcción es el rubro de revoques, por ejemplo, en el cual se utilizan reglas metálicas para emparejar. Hay que tener en cuenta siempre el largo de la regla, hay que tener en cuenta la distancia de seguridad de las líneas con tensión. Utilizar protección personal y eléctrica, obviamente, guantes dieléctricos, casco, zapatos de seguridad eléctricos y demás. Y también tener en cuenta el tipo de material del que están fabricados los andamios. Como les decía, en la mayoría de los casos son andamios tubulares y son metálicos, altamente conductores de la electricidad. Y también las escaleras suelen ser metálicas, lo cual hay que evitar, digamos, en el caso de este tipo de trabajos. Después tenemos otro tipo de riesgo, que es el ergonómico. Este riesgo en realidad tiene que ver un poco con que no es lo mismo realizar las tareas a nivel del piso, es decir, estando parados en el piso, vale la redundancia, que estando en un andamio o en alguna superficie auxiliar elevadora.
por más de que éstas estén fijas, estén seguras de que el trabajador esté con sus elementos de protección personal, como por ejemplo se ve en la imagen, el arnés de seguridad, están correctamente anclados a una línea de vida y demás, siempre van a estar realizando un sobreesfuerzo para mantener el equilibrio. Entonces esto le puede generar obviamente alguna postura inadecuada, más en el caso de movimientos repetitivos, por ejemplo, que le pueden ocasionar alguna dolencia al trabajador. Es por eso de suma importancia que tanto las plataformas de trabajo como los elementos de protección personal le ofrezcan al trabajador cierta comodidad, digamos, para que pueda trabajar de manera segura y de manera cómoda. La carga térmica también es otro de los riesgos a los que está expuesto el trabajador, es decir, como se ve en imagen, se puede observar obviamente en uno de los rubros que están realizando tareas de cubierta, están techando. Hay que tener en cuenta en nuestra provincia, por ejemplo, los meses de verano la temperatura es muy alta, entonces hay que tomar medidas administrativas como por ejemplo analizar cuál es el horario oportuno para la realización de las tareas, elegir aquellos horarios en donde el sol no sea tan dañino, en donde las temperaturas no sean tan elevadas, y también obviamente ofrecer el confort adecuado en cuanto a ropa de trabajo, hidratación constante en el caso de altas temperaturas y reducción del tiempo de exposición a este riesgo. Y cuando hablamos de carga térmica, como les decía, puede ser por altas temperaturas, el trabajador va a estar expuesto a un estrés térmico por ese motivo, o por bajas temperaturas, en el cual también se puede reducir el tiempo de exposición y demás. Y también la ropa de trabajo, que debe ser la adecuada. Bien. Bueno, estas son un poco más de medidas preventivas, como les venía contando, por ejemplo, en el caso de bajas temperaturas, contar con lugares de descanso, con aislación térmica donde puedan ingerir bebidas calientes en el caso de bajas temperaturas, y el protector solar en el caso del verano. Bien, el riesgo de atrapamiento y de aplastamiento que tiene que ver con las excavaciones. Tenemos la resolución 503 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es la que establece todas las medidas preventivas en caso de excavaciones. Obviamente que cuando las excavaciones sean de una profundidad mayor al 1,80 m, el trabajador ya debe contar con un equipo de protección anticaídas, es decir, en realidad es para en caso de rescate. Se debe también implementar un sistema de barandas alrededor de la excavación. No se debe ingresar o salir de la excavación por los sistemas de contención de tierra, como ser entibamientos, tablestacados y demás. Siempre se deben utilizar escaleras. Estas escaleras deben estar en buen estado de conservación, deben sobresalir 1 metro por encima del borde de la excavación. En el caso de que se utilicen pasarelas, estas también deben sobresalir a una distancia prudente y deben contar con sistemas de barandas. Ahora más adelante les voy a explicar también cuáles son los elementos de las barandas, pero con respecto a excavaciones, entonces tenemos la resolución 503. También obviamente que hay que respetar una distancia de seguridad en cuanto a el material extraído de la excavación para evitar derrumbes, y delimitar también la zona peatonal de la zona de paso de vehículos o máquinas para evitar el movimiento de la tierra. Bien, con respecto a las protecciones colectivas, que hoy le he hablado que son una de las medidas preventivas con respecto al riesgo de caídas y demás, son barreras artificiales provisionales entre la superficie de trabajo y el suelo, que tienen como consecuencia evitar esto que les venía diciendo, la caída de personas, objetos o materiales a los planos inferiores. Bien, las protecciones colectivas deben cumplir 3 puntos básicos. El primero sería impedir la caída. Todo lo que nosotros podamos implementar para mantener al trabajador alejado del borde por ejemplo, como se ve en la imagen, del borde de una excavación, del borde de una losa, de todos aquellos lugares donde exista el riesgo de caída a distinto nivel, podemos implementar ya sea cintas de delimitación, cartelería, capacitación. O sea, el trabajador tiene que saber cuáles son los lugares con mayor riesgo. Bien. Después tenemos otro de los puntos, es limitar la caída. Acá ya estamos hablando un poco más de barreras físicas como las barandas y las redes.
Y el último punto sería proteger individualmente con el elemento de protección, en este caso sería el arnés de seguridad con su correspondiente cabo de vida anclado a la línea de vida, y esta línea de vida obviamente sujeta a puntos fijos en la estructura. Bien, yo les hablaba de las barandas, que son una de las medidas de protección colectiva. Las barandas deben contar con, como se ve en la imagen, con los diferentes elementos portantes de la baranda. Tenemos la baranda propiamente dicha, el listón intermedio, el plinto o rodapiés, y deben estar resueltas con materiales que no ofrezcan otros peligros, otros riesgos, agregados, como por ejemplo, si son de metal no deben tener ningún borde afilado, si son de madera no tienen que tener ningún tipo de astillas. Y dependiendo también de cómo estén sujetas al forjado, tenemos las de tipo sargento, que son estas que tienen como una especie de pinzas que se agarran a los bordes de losa, y después tenemos las incorporadas al forjado, que cuando se carga la losa, se carga el hormigón, se dejan los huecos para luego colocar las barandas. Y como se ve en imagen, pueden ser de diferentes materiales, pueden estar resueltas de metal, de madera, también sirven para tapar, para proteger los bordes o huecos de escaleras. Bien. Luego tenemos las marquesinas, que son protecciones colectivas, que están diseñadas para retener en realidad no la caída de personas, sino objetos y materiales a niveles inferiores. Sirven como protección al personal que esté en los planos inferiores de trabajo y también a personas ajenas que estén transitando por las veredas, por ejemplo, en el caso de que sean frentes que den el frente a la vereda. Bien, las redes de seguridad también son sistemas, son protecciones colectivas, son sistemas que se encuentran sostenidos por una cuerda perimetral y diferentes elementos de sujeción que se van combinando entre sí, que tienen como objetivo impedir la caída de objetos o personas u objetos, limitar los daños de la caída de las personas y impedir la caída obviamente, a los planos inferiores. Deben contar obviamente con una serie de características, como deben tener una resistencia mínima para soportar una resistencia mínima para soportar el impacto, deben ser rígidas, deben tener una rigidez adecuada con el fin de retener a las personas sin producirle lesiones, evitar el efecto rebote, deben tener una resistencia al envejecimiento. Estas redes de seguridad vienen con una parte de red, digamos, para poder inspeccionar sin tener que desarmar la red. Y obviamente que debe tener la dimensión adecuada para cubrir todo el vano, ¿cierto? Y una estructura de soporte que esté fijo a la estructura de manera segura. Bien, existen diferentes tipos de redes, como se ve en imagen. Tenemos las de tipo B o tipo orca, que son las que van acompañando a la estructura. Después tenemos las de tipo T, que son las más comunes en realidad, que son las que van protegiendo los bordes de losa. Las de tipo S, que ocupan grandes planos debajo, digamos, de las losas. Y, bueno, y como se ve también en imagen, tenemos las de tipo U, que se ve acá, que también bajo forjado, digamos. Bien, y por último tenemos el arnés de seguridad. En este caso, y cuando hablamos de trabajo en altura, más allá de que existan protecciones colectivas, los trabajadores deben contar con el elemento de protección personal que sería el arnés de seguridad, el cabo de vida, la línea de vida y amarrados a puntos fijos. Bien, los elementos que componen el arnés de seguridad son las eslingas, tenemos la argolla dorsal. Esta es la argolla frontal, tenemos la argolla dorsal, que es donde se amarra, digamos, se ancla el cabo de vida. Tenemos un indicador de impacto que nos va a permitir inspeccionar el arnés. Si está activado, quiere decir que ese arnés ya sufrió ya sufrió una caída y se debe sacar de uso. También tiene
diferentes elementos, hebillas de conexión, que deben siempre inspeccionarse que estén en buen estado, portaeslingas, en el caso de que se tenga que ajustar al tamaño del trabajador, obviamente, y estas argollas que son de posicionamiento, por ejemplo, para tareas en donde se tenga que fijar el trabajador eh, y por ahí puede engancharse, digamos. Y después tenemos la faja lumbar también. Bien. Es importante saber, obviamente, que todos los elementos de protección personal, no solamente el arnés, deben tener un plan de inspección y mantenimiento. En caso de que tengan alguna falla, deben reemplazarse, obviamente. Las líneas de vida, que son donde deben anclarse los trabajadores, también son consideradas protecciones colectivas, provisionales o definitivas. Las provisionales son aquellas que se utilizan para una determinada tarea, se sacan y se vuelven a utilizar en otra. Y las definitivas son las que quedan incorporadas en la estructura y que después se utilizan cuando se tengan que realizar tareas de mantenimiento y demás. Pueden ser horizontales o verticales, depende del uso que se le vaya a dar también. Y después tenemos los puntos de anclaje para las líneas de vida. Los puntos de anclaje van a ser diferentes y van a depender del material al que tengan que estar sujetos, es decir, si el material va a ser losa, si el material va a ser metálico, madera o demás, o otros, va a ser diferente el punto de anclaje que se utilice. Y después las líneas de vida pueden ser, por ejemplo, de soga o pueden ser líneas de acero. Bien, espero que eso es todo, espero que les haya servido la información y bueno, recordar que siempre la prevención es tarea de todos los días y que vamos a ocupar un rol muy importante en el lugar en el que nos desempeñemos, ya que estamos hablando de la seguridad y de la vida de las personas. Así que bueno, a crear cultura preventiva y muchísimas gracias por su atención.